todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la academia de patronaje online patercos.com, y en este vídeo voy a implementar una nueva temática que a ver si funciona, si la cosa va bien, iré haciendo más vídeos del estilo. Y se trata de hacer el despiece, ¿no? La transformación así de manera rápida, a escala de patrones, pues por ejemplo vistos en Instagram, como por ejemplo lo que voy a hacer en este vídeo, que son 3 tops de estilo veraniego. Para ahora que ya se va acercando el buen tiempo, pues he cogido 3 fotos, alguna que me habéis mandado también así por los privados y tal, de Instagram, y en el vídeo he hecho la transformación del patrón de estos 3. Pero antes os quiero recordar que por una suscripción de 10 euros al mes puedes entrar en la academia online, en la que cada semana hay una nueva clase de transformación de patrones. Esta semana hemos hecho la manga la lisa, que es esta que veis aquí, un híbrido entre manga raglan y manga jamón. Y además, esta es la última vez que os lo puedo recordar, pero hasta el 31 de mayo los suscriptores de la academia os podéis descargar gratuitamente los patrones de la Americana Page y del Top Akemi. Esto solo lo podéis conseguir hasta el 31 de mayo, os lo recuerdo. Tenéis que ser suscriptores y tenéis que descargároslo vosotros. Si no os lo descargáis antes del 31 de mayo, ya no os lo podréis descargar, solo lo podréis adquirir en la tienda, seas suscriptor o no. Pero bueno, vamos a continuar con el tema del vídeo y vamos a ver el despiece de estos 3 tops. El primero es un crop top que tiene el cruce en el delantero y va cerrado con botones, y además tiene ahí la manguita farol, y en el delantero también lleva un poquito de fruncido, no sé si lo veis en la parte superior. Así que lo primero que vamos a hacer es partir del patrón de cuerpo base y vamos a cortarlo por la cintura en caso de que estuviéramos partiendo del patrón hasta la cadera. Sacamos el punto central del pecho y nos vamos a marcar el punto de bajo pecho, es decir, donde acabaría el pecho por debajo, porque si os fijáis lleva un corte el top. Así pues vamos a cortar por ahí y vamos a hacer desaparecer la pinza de talle. Ahora vamos a trasladar la pinza de pecho junto con la pinza de talle. Si os fijáis, el top no lleva pinza de pecho, sino que lo que hace es fruncir la distancia de la pinza, ese trocito lo frunce debajo del pecho y así ya le deja ahí el hueco. El top va cerrado por el delantero, como os he dicho, con un cruce de botones, así que vamos a hacer el cruce. Lo podríamos haber hecho antes de cortar la pieza de abajo, porque la pieza de abajo también tiene que tener cruce, pero bueno, no pasa nada. Sería un cruce de más o menos unos 2 centímetros, así que os lo añadís en el patrón. Y la línea, digamos que sería la del centro pecho, la original, la del centro delantero, es donde irían los botones. Dibujamos la forma del escote. Y lo que estoy haciendo ahora es dibujar en espejo el cruce, porque lo vamos a hacer incluido en la misma pieza del patrón, así ya lo doblaríamos hacia adentro y nos quedaría aseado. Cortamos por el escote. El escote lo he puesto unos cuantos centímetros, unos 4 o 5 centímetros por encima del piquete de aplomo, y ya le dibujáis la curvatura como os apetezca. Esto lo voy a pasar, es simplemente que tenéis que dibujar también en la pieza de abajo un cruce del mismo tamaño que arriba, simplemente es eso. Aquí tenemos ya las 2 piezas del delantero con el cruce. Ambos lados del delantero son simétricos.
Y vamos a sacar el fruncidito que lleva por ahí en la parte de arriba del escote. Nada, es un poco y lo vamos a conseguir dividiendo el patrón delantero. Lo cortamos en varias partes con líneas verticales y separamos un poquito las piezas para, digamos, alargar el delantero un poquito más. Podríais alargar su distancia como si fuera a multiplicarlo por 1,5. Realmente es muy poquito frunce. Esto sería nuestra nueva pieza del delantero. Tenemos que conservar las líneas de referencia del cruce. Y a la hora de coserlo, esa parte de frunce, lo que tendréis que hacer es simplemente en el borde de arriba cortar una goma elástica del contorno de la distancia original antes de hacer esto que hemos hecho de abrir el patrón. Una goma elástica, y coséis la goma elástica estirada para que luego cuando vuelva a su posición se lleve el tejido y quede ahí un poquito fruncido. Luego toda la distancia que hay que fruncir abajo, que hemos abierto también junto con la de la pinza, lo vamos a hacer ahí justo debajo del pecho donde estaba la pinza. En la espalda, como no se ve muy bien, de momento vamos a cortar por la cintura, y lo que sí que veo, porque se ve así un poco el costado, es que no lleva costura, la costura que le hemos hecho de corte por debajo del pecho a la otra pieza, al delantero. Este no lo lleva, creo que el delantero es de una sola pieza, así que nada, simplemente le vamos a marcar el piquete para tener el punto de referencia, y como va ajustado pues seguramente tendrá la pinza. Conservaremos la pinza, quitaremos también toda la zona del hombro. En este caso la he cortado por el piquete de aplomo de la espalda, con una perpendicular al centro espalda, y pasamos a la manga. En la manga os marcáis en la copa esa distancia del piquete de arriba, lo habéis visto, que es simplemente para cuando unamos el delantero pues poder que nos llegue hasta ahí la manga. Vamos a hacer la manguita corta del largo que queráis y la vamos a separar en varias piezas para poder darle distancia además para poder fruncir. El primero en el piquete de aplomo de espalda, luego vais haciendo más líneas, una que pase por el piquete de arriba de la copa y la última por el punto de la sisa que hemos marcado del delantero. La dividimos en piezas y las vamos a separar. Las vamos a separar tanto de arriba como de abajo porque tiene frunce en las dos partes, pero de abajo la vamos a separar, la vamos a abrir más que de arriba. Os lo colocáis y os calcáis la manga. Si os fijáis, la manga farolesta no, en el top no va cogido, la copa no va cogida al top porque no tiene hombro el top, sino que también se le pondrá una goma elástica ahí arriba en la copa y entonces eso ya se nos sujetará al hombro. Conservar los piquetes de aplomo. Y lo que os comento, toda la parte de arriba irá con una goma elástica y la parte de abajo llevará también una goma elástica, pero la lleva metida un par de centímetros, 2 o 3 centímetros dentro de la manga, o sea, hacia adentro desde el borde de la manga. Ahí es donde tendremos que poner la goma para que
en el bajo de la manga nos queden esa especie de volantitos. Y estas serían las 4 piezas. Ahora vamos con este otro top. Partimos otra vez del cuerpo base delantero. E igual que antes nos vamos a dibujar la línea, la distancia que nos marcaría justo debajo del pecho, además de las líneas de referencia para sacar el punto central del pecho. Todo esto son puntos de referencia. Tenemos que darle esa forma así curvadita desde el centro delantero hacia el costado, va bajando con forma curva y hemos marcado el punto del bajo del pecho para asegurarnos que nuestra curva va a pasar por ahí debajo, porque si no se nos vería el pecho básicamente. Así que podéis dibujar la línea curva como queráis, pero que pase por ese punto de debajo del pecho. Trasladamos la pinza de pecho junto con la pinza de talle. En esta pieza la pinza se cerraría normal a la hora de coserla, y luego el hombro es un escote bastante abierto hacia el hombro y es en pico recto, es bastante profundo. Y en este tipo de escotes sé por experiencia, cuando son tan abiertos y tan rectos, que va a desbocar un poco en la zona de ahí del pecho. Por lo tanto, le voy a hacer como una mini pinza y le voy a montar ahí 1 centímetro, centímetro y medio para corregir eso. De esta manera la pinza de talle se nos ha abierto también un poquito más, pero no pasa nada. Vamos a la espalda, nos trasladamos la distancia de costado y con un ángulo recto desde el centro espalda nos dibujamos una línea que vaya hasta ese punto. También podríamos hacerlo un poquito en definición con curva, pero está bien de las dos maneras, lo podéis hacer como queráis. Trasladamos también la distancia del hombro y nos redibujamos el escote. En este top tampoco puedo ver la espalda, pero tal como está diría o bien que tiene la pinza, o como está bastante suelto, igual como la pinza tampoco es muy grande, igual la han dejado abierta y sin pinza ni nada. Así que dependiendo de si queréis que quede más sueltecito o más ajustado, pues podéis hacerle la pinza o no. Nos medimos todo el bajo sin contar las pinzas y vamos a hacer un volante que es lo que lleva ahí en toda la costura del bajo. Para eso la distancia, si nos ha dado, yo como lo estoy haciendo a escala, si ha dado más o menos 20 centímetros, tendría que dividir 20 entre 6 y eso sería el radio de la circunferencia que estoy haciendo ahora mismo. Vamos a hacer un volante de capa, por eso dividimos el contorno que nos ha dado entre 6 y el largo del volante pues el que queráis. Igualmente podéis veros el vídeo del tutorial para hacer volantes, diferentes tipos de volante, y le podéis poner el que más os guste. Lo abrimos por un lado y aquí tendríamos nuestro volantito para ponerle por todo el bajo.
Pasando por la manga es otra vez una manguita corta que se abre así un poquito en capa por el bajo y lleva un pequeño frunce en la zona de la copa, pero solo en la parte de arriba de la copa. Así que igual que hemos hecho antes, vamos a dividir la manga en varias partes, pasando tanto por los piquetes de aplomo, uno de las separaciones, como por el piquete de arriba de la copa, y lo vamos a ir separando. Por cierto, el nudito ese que lleva en el centro delantero, o le añadís ahí le hacéis como unas tiras con el propio tejido y tal, y se las ponéis ahí en el centro para poder hacer el anudado, pero no tiene más misterio que eso. En la parte de la copa arriba lo separamos para hacer el frunce, pero en el resto de las piezas solo lo abrimos de abajo. Conservamos los piquetes de aplomo y ahí esa distancia es la que nos queda para hacer ahí el pequeño frunce que lleva en la copa. Y aquí tendríamos otra vez las 4 piezas de este top. También bastante sencillo. Y vamos con el tercero. Esta blusa ya no es un crop top. Baja un poco por debajo de la cintura. Igualmente vamos a dibujarnos la línea de referencia de la cintura y le bajáis el largo que queráis. Este top en realidad es como si tuviera un fajín que va hasta debajo del pecho. Y luego también pues la manga abullonada esta. Estamos dibujando los puntos de referencia igual que antes para sacar el punto central del pecho, también el punto para marcar el bajo el bajo pecho. Y es por ahí por donde vamos a dibujar la línea de separación, la costura de separación de esa especie de fajín. En el centro, la pieza central, le vamos a dar un poco de definición hacia arriba. Quitamos lo de abajo que sobraba de la blusa. Esta zona de la cintura la vamos a suavizar, que no nos quede ahí tanto pico. Este top lleva también la apertura delante. Lleva también ahí como unos botones. Lo que pasa es que me da la sensación de que no lleva cruce, así que lo voy a hacer sin cruce. En caso de que le queráis hacer un cruce, pues tenéis que seguir el mismo proceso que en el primer vídeo. Aquí no eliminamos la pinza como en el primero, sino que dejamos ahí la costura de detalle. Vamos a abrir un poquito el escote, nada, 2-3 centímetros. El escote es bastante cerrado en este caso. Y dibujamos la línea del escote en pico hasta ahí, hasta la línea de referencia del pecho. Vamos a trasladar otra vez la pinza de pecho junto con la detalle, porque en este caso también en vez de pinza llevará ahí un pequeño frunce debajo del pecho. Si os dais cuenta, todo este tipo de tops de verano y esto en realidad siguen un poco el mismo patrón de manguita con algún tipo de abullonado y evitar las pinzas en realidad a toda costa para ellos, tanto en el fitting como pues para ahorrar pasos de confección. Les es mucho más cómodo que las prendas no sean ajustadas como tal. Vamos a la espalda, nos marcamos también la línea de referencia de la cintura, le ponemos el mismo largo que en el delantero para dibujar el fajín, trasladamos la distancia de hombro
Básicamente trasladamos las distancias del contorno del delantero de hombro y de costado a la espalda. Nos quitamos lo que nos sobra de largo y esta pieza en la espalda también lleva fajín. Vamos a separarla, también llevará una costura en el talle de la espalda y el centro espalda lo podemos hacer a lomo. Como no he visto fotos tal cual de la espalda, no es, más o menos las he visto, redibujamos el escote, perdón, más o menos las he visto así un poco de lado y parece también que queda como un poco abullonada la espalda. En vez de eliminar la pinza, vamos a decir que le vamos a añadir un poquito más de costado y luego pues podría llevar un pequeño abullonado que lo podríamos, un pequeño fruncido que lo podríamos concentrar por ejemplo en el centro de la espalda, porque tampoco da para mucho el hecho de añadirle aquí un poco en el costado y la pinza, que es bastante pequeña, pero bueno. Y aquí en el delantero también vamos a añadirle un poquito de distancia de recorrido y lo frunciremos también ahí debajo del pecho. Recordad que luego lleva el cierre en el centro del delantero. En este caso la manga es un poco más larga que las anteriores, por debajo del codo. Marcar el largo que queráis y vamos a separarla también, igual que antes, con líneas verticales, pasando por los piquetes de aplomo, por el piquete de centro de copa, lo que hemos hecho en las dos anteriores. Vamos, esta manga lo que tiene es que no está fruncida en lo que es la sisa, sino que el frunce se abre solo en la parte de la bocamanga y luego queda recogido en el puño. Ordenamos las piezas de la manga que hemos cortado y las vamos a ir abriendo solo de abajo. Tenemos que conservar el recorrido original de la copa. Para el puño, pues tendríamos que medirnos el contorno del brazo donde va a ir el puño y básicamente es un rectángulo de ese ancho y el largo que le queramos dar. Puede ser de 5 o de 6 centímetros, me imagino que será este. Y luego le tenemos que añadir un par de centímetros o 3 centímetros de cruce, que es ese pequeño rectangulito que he añadido yo ahí. Entonces el bajo de la manga lo tendremos que fruncir para adaptarlo a la distancia del cruce. Para cortarlo vamos a doblar la hoja por la mitad y así cortamos el puño en doble. Para cuando lo tengamos que doblar y que nos quede en sándwich sobre la manga. Conservar los piquetes de la manga. Y ya tendríamos también las piezas de esta blusa.
gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle a me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Comentadme también si os gusta la temática esta del vídeo. La he cogido porque uno de los vídeos que más han gustado del canal fue el del despiece de los vestidos de la final de Maestros de la Costura, y esto al fin y al cabo es algo parecido, así que comentadme si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.